The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Vamos a conversar acerca de soluciones de seguridad con David Barrantes, que es arquitecto de Sophos. Vamos a dar unos minutitos para que se unan los demás asistentes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, nada más marcan la manita y la levantan para realizar su consulta. Yo les quito les doy acceso al micrófono para que puedan realizarle las consultas a David en cualquier momento durante la presentación, o bien si tienen alguna consulta luego de la presentación, lo vemos al finalizar. Los dejo en este momento con David Barrantes, auditor de seguridad y arquitecto de soluciones Sophos. David, adelante. Gracias, Gaby. Buenos días a todos los asistentes. Para nosotros siempre es un placer, ¿verdad?, poder estar con ustedes conversando acerca de los temas de seguridad, ¿verdad?, que pues hoy en día, como vamos a exponer en el siguiente slide, amanecemos y nos enteramos de noticias como estas. Recientemente, ¿verdad?, podemos hablar de un par de meses, nos hemos dado cuenta que el Banco de Chile perdió 10 millones de dólares en un ataque relacionado con todo el tema de la red SWIFT, ¿sí? Cuando nosotros vemos estas noticias, nos preguntamos, bueno, ¿qué tan seguro podemos estar en entidades bancarias? ¿Qué tan seguras pueden estar nuestras finanzas? Porque si nos ponemos a analizar este criterio, ¿verdad?, al final del día todo este sistema informático que tienen las entidades bancarias, al final del día también terminan siendo sistemas operativos como los que tenemos usted y yo en casa,
o los que tenemos usted y yo en nuestras oficinas, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en este tema del Banco de Chile? Veamos cuál fue la respuesta que dio el gerente general con respecto a este ciberataque que sufrieron. Resulta ser que los atacantes, nuestros atacantes del Banco de Chile, exfiltraron o se infiltraron más bien, perdón, a la red meses anteriores y empezaron a ver cuál era el comportamiento de la navegación de los usuarios internos. Cuando lograron infectar, por ejemplo, los equipos con algún tipo de malware que era de día cero y en combinación con otros factores, pudieron hacer o perpetrar este ataque con un factor distractor. Nótese que incluso esta noticia, ¿verdad?, dice que el robo ocurrió cuando un banco se encontraba dando tratamiento a cientos de estaciones de trabajo y servidores que dejaron de funcionar repentinamente. Ese era el trabajo del malware, dejar a todos los a estas estaciones de trabajo sin funcionar. Obviamente, ¿verdad?, este ataque fue una serie de ataques que han sufrido los bancos en América Latina, ¿verdad?, en los pasados 5 meses, por ejemplo, si hablamos de México, y también hablamos de otros bancos. ¿Qué pasa? Que nos enfrentamos a un gran reto. Les decía a ustedes anteriormente, bueno, esto nos hace pensar que un banco, teniendo la infraestructura que tiene, teniendo el personal que tiene, que lamentablemente en muchas de las compañías, digamos, hablemos de pymes, hablemos de medianas empresas, grandes empresas, inclusive no tienen ese capital humano y ese capital financiero para poder pagar soluciones y para pagar ese capital humano, ¿verdad?, que nos ayude contra las amenazas que nos enfrentamos hoy en día. Básicamente los temas que vamos a abordar hoy, después de haber leído esta noticia, vamos a hablar de cuál es el problema, cuál es el principal problema que tienen hoy las compañías con respecto a temas de seguridad. También vamos a hablar de cómo podemos revolucionar nuestra seguridad empresarial, cómo funciona la seguridad sincronizada y también cuáles son sus novedades. El Sophos no se queda estático con respecto a estas soluciones de seguridad sincronizada, que es un nuevo concepto que se está lanzando al mercado de la seguridad, sino más bien cómo podemos nosotros protegerlos en sus ambientes empresariales. ¿Sí? Para arrancar, bueno, podemos observar que el panorama de amenazas realmente ha cambiado. Si hablamos del 2015 o finales del 2014 en adelante, sabemos que, por ejemplo, el ransomware, que es un tipo de malware que lo que hace es encriptar la información de los sistemas operativos de las redes corporativas, ha crecido exponencialmente hasta llegar a un 26% este tipo de ataque. Pero ¿cómo es que se distribuye, por ejemplo, un malware como lo es el ransomware? Hablemos de casos famosos como WannaCry, el NotPetya, entre otros. Entre muchas de las variantes que existen, incluso hoy en día existe un nuevo ransomware que básicamente es un poco más agresivo de lo que era el WannaCry, que básicamente lo que hace es, pues en todas las redes o en todos los endpoints paralelos a un endpoint que ya está infectado, es agarrar y empezar a encriptar todo el resto de endpoints que se encuentran en la red. ¿Cómo es que llegan estas amenazas avanzadas, como lo vemos ahí, que suman más, aparte del ransomware, hay otras más que suman un 20% adicional? ¿Cómo es que llegan? Les decía, bueno, sabemos que el 20% de todo este ransomware, malware avanzado, etcétera, llega a través de correos electrónicos maliciosos, haciendo hincapié de que el eslabón débil de todo sistema informático siempre es el usuario final, incluidos nosotros mismos. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si hablamos de que, bueno, no, yo realmente no abro links maliciosos, no abro archivos sospechosos, sí, pero podemos estar navegando, por ejemplo, que ese es solo otro 12% que estamos hablando ahí del malware que viene a través de la web. Creemos y tenemos ¿cómo podemos llamarlo? La falsa teoría de que solo podemos entrar a sitios seguros y que nosotros solo entramos a sitios seguros, por eso es que mi endpoint no se va a poder ver comprometido. La realidad del caso es que eso es un mito, ¿sí? Ya no existen sitios web seguros. De hecho, muchos de los atacantes se aprovechan de que las personas confían en el famoso candadito y en el famoso HTTPS, ¿verdad? La barra verde, para generar ese sentido de confianza a los usuarios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el resto de virus? ¿Qué pasa, por ejemplo, del tipo, lo que nosotros denominamos malware genérico? Bueno, si usted tiene una solución de seguridad en la actualidad, actualizada, genial, está protegido contra el 12% de ese malware genérico. Y eso vamos a verlo ahorita en vivo de por qué estamos hablando de este tema. Entonces, recapitulando, ¿verdad? El ransomware es el 54%, ¿verdad? Un 54%, según una encuesta que se realizó, de las empresas fueron atacadas al menos 2 veces como promedio en 2017. Si hablamos de las amenazas avanzadas, dice que los departamentos de IT que fueron encuestados, el 83% coinciden que cada vez es más difícil detener estas amenazas. Y también tenemos en panorama algo que se llaman exploits. ¿Qué son los exploits? Bueno, básicamente es una manera de aprovecharse de alguna vulnerabilidad. Una vulnerabilidad puede ser un fallo, una mala configuración de seguridad en algún sistema operativo, alguna aplicación, y que se utilizan para poder infectar los equipos con algún tipo de malware. Y la mayoría de empresas no dispone de prevención de exploits, que al final del día, como vamos a ver más adelante, termina siendo el vehículo para nuestros atacantes. Entonces, ¿por qué los controles tradicionales fallaron? ¿Por qué es que otras soluciones de seguridad se han quedado atrás? Bueno, básicamente, si hablamos de Sophos Labs, se procesan al menos 400,000 nuevas firmas de malware por día. Es decir, malware que puede ser variantes de algún tipo de ataque que se haya visto antes o puede no serlo. Ese es el famoso malware de día cero, ¿sí? También hemos visto que hay un 30% de incremento en las vulnerabilidades por año, es decir, se calcula que son más de 6.800 vulnerabilidades por año y que en promedio un departamento de tecnologías puede tardar a cerca de 200 días para parchar una vulnerabilidad, de encontrar un bug dentro de alguna configuración o incluso para poder aplicar algún parche crítico sobre todos los sistemas operativos de la red. ¿Sí? Ahora, les decía a ustedes que las soluciones de seguridad tradicionales han quedado atrás, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del famoso antivirus que tiene análisis de archivos, heurística, bloqueo URL, tecnología que se llama HIPS, entre otras cosas que siempre nos dicen, bueno, mira, nuestra solución de seguridad tiene todas esas tecnologías, que ya no es tanto por firma, sino que es por comportamiento, trae ahora nuestro módulo exploit, etcétera, etcétera. Al final del día, quedan debiendo, por ejemplo, con malware que nunca han visto antes. Para ello, hemos preparado, ¿verdad?, un pequeño demo en vivo acerca de este tema particular. Vamos a ver acá, tenemos dos equipos virtuales, uno está funcionando como un servidor web, donde vamos a simular ingresar a una página que nosotros creemos confiable. Se les decía que hay muchos mitos en la seguridad. Por ejemplo, hace unos días atrás había visto
en un ascensor de un banco muy importante, algunos consejos de, por ejemplo, cómo saber si tu equipo está infectado. Dentro de ello decía, bueno, cuando ingresas a internet se van a saltar miles de páginas que no has solicitado, vas a encontrar el equipo muy lento, vas a tener estas otras características, más sin embargo, como les decía, termina siendo al final del día mitos. En este equipo virtual tenemos una solución de seguridad al día, ¿sí? Por obvias razones no voy a abrir cuál es la solución de seguridad. Y les comentaba, ¿verdad?, de que pues esta solución de seguridad está instalada por defecto, ¿sí? Está instalada por defecto, no tiene ningún tipo de machine learning ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Vean esta página web que les estoy mostrando en pantalla. Es una página que, bueno, no tiene anuncios, no tiene los famosos props, ¿verdad? No, etcétera. Es una página totalmente confiable a mi criterio, ¿verdad? No trae nada, no tiene nada raro ni nada, pero bueno, eventualmente vamos a ver que yo tengo aquí mis archivos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tengo algunos archivos ahí, algunos dibujos, etcétera, etcétera. Esto eventualmente podríamos hablar incluso hasta de un servidor, ¿verdad? Que este ataque que vamos a generar, vamos a aprovechar una vulnerabilidad conocida de Windows 7 y vamos a poder encriptar. Vamos a poder encriptar estos archivos. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, nosotros sufrimos algún tipo de ataque ransomware en nuestra red, si es la máquina, un usuario final, tenemos un mal día, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hablamos de un servidor de archivos, por ejemplo? Ya no tenemos un mal día, tenemos una mala semana, o un mal mes probablemente. Y más si no tenemos planes de respaldo, planes de contingencia, bueno, entre muchas otras cosas que deberían existir, ¿verdad?, en un ambiente corporativo. Pero bueno, les decía que hasta acá nada sospechoso. Vamos a abrir este documento. Es un registro para poder enviar mi confirmación de registro al hotel, de valga la redundancia, ¿verdad? Acá el archivo me va a brindar lo que yo estaba esperando, que era el registro, ¿verdad? Sin embargo, bueno, cuando abra este archivo, vamos a ver que no tiene nada de contenido y es solamente un tema de simulación, ¿verdad? Ok, este documento pudo ser perfectamente un documento que hayan pasado por correo electrónico, algún adjunto, o incluso los atacantes, les decía, ¿verdad?, se han vuelto listos y saben de que los usuarios ya no son tan inocentes, ¿verdad? En el sentido de que no todos van a tener, por ejemplo, la curiosidad de abrir algún documento que no esperaban, pero por ejemplo, si cambiamos este documento que yo adjunto por simulando ser el de recursos humanos y decía, bueno, señor de contabilidad, acá paso la planilla de septiembre, por ejemplo. Ahí yo creo que el empleado sí va a tener curiosidad de saber cuánto gana el compañero, y ahí es donde tenemos los problemas, ¿verdad? Nuestros atacantes ya no envían correo electrónico de cuentas genéricas, sino más bien roban las cuentas de personas conocidas en el ámbito laboral o de confianza para poder engañar así a los usuarios finales. Les decía, ¿verdad? Bueno, lamentablemente acá nuestro ataque sufrió efecto, acá están nuestros archivos encriptados. Les decía, ¿verdad?, de que esta solución de seguridad que tenemos instalada está totalmente al día, ¿verdad? Todos sus módulos de seguridad están completos, está instalado por defecto y pues lamentablemente, ¿verdad?, como al ser un ataque
que él no conoce o es una variante, un virus que él no tiene dentro de su base de datos de firmas, no lo va a poder detectar. Y básicamente ese es el gran problema que están sucediendo con nuestras soluciones de seguridad tradicionales. Acá vamos a dejar estos equipos virtuales para seguir la presentación más tarde con respecto a lo que ofrece el Intercept X, que vamos a ver más adelante. Ok, continuando entonces, definitivamente, ¿verdad?, los controles tradicionales han fallado y como les digo, por ejemplo, si hablamos de un caso del Banco de Chile, es muy probable que ellos tuvieran una solución de seguridad. No es probable, es 100% seguro que hayan tenido una solución de seguridad funcionando y corriendo 100% al día. Por ejemplo, si hablamos de ransomware, en promedio les decía que hay un promedio de 2 ataques entre los afectados encuestados. El 77% de las víctimas de ransomware, ¿verdad?, contaban con una protección para endpoint actualizada, dejando en firme lo que les estaba mencionando, que las soluciones de seguridad actuales no son suficientes. $2.500 se pagaron en media, ¿verdad? Y hay más de $133.000 en costo medio de un ataque de ransomware. Otra de las grandes problemáticas, aparte que pues el tema que yo les mencionaba de que las soluciones de seguridad con todas sus tecnologías han quedado atrás con respecto a nuestros atacantes, es que tenemos una visión, otros problemas es que tenemos una visión en 2D en la industria de seguridad. ¿Qué es esto? Que básicamente las soluciones de seguridad que se están instalando dentro de las redes corporativas están funcionando por separado. ¿Por qué? Imaginemos, por ejemplo, que adquirimos una solución de perimetral, un firewall, y también adquirimos una solución para nuestros endpoints. ¿Qué pasa? Estas soluciones son independientes. Estas soluciones, por ejemplo, ¿qué pasa si un endpoint se ve comprometido? Hay algún tipo de infección en la red. ¿Es capaz de notificar al resto de endpoints para que no haya exfiltración de datos, para que no se propague esa infección a través de la red? O puede notificar a nuestro firewall para que este firewall a su vez me bloquee las conexiones entrantes hacia ese endpoint para que no haya una exfiltración de datos, por ejemplo, o para que nuestro atacante no tenga acceso al resto de equipos dentro de la red. Básicamente esto no sucede. Es ahí donde hay una visión 2D en la industria de seguridad. No hay coordinación con respecto a estos productos que se instalan dentro de nuestra red. Gaby, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, voy a darle la palabra a Alexander Camelo para que te haga la pregunta. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, Buenos días, Alexander. ¿cómo estás? Sí, realmente tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros haríamos en estos casos? Bueno, yo manejo la consola de Sophos y soy administrador de servicio de antivirus, pero tengo una pregunta referente a lo que tú decías de la visión 3D. ¿Cómo yo podría complementar, digamos, en la compañía para poder incluso tener como un plan referente o complementarlo con la consola para que, pues digamos, en estos casos estemos más seguros frente a un ataque como el que tú mostraste del ransomware? Ok, bueno, yo creo que más adelante se va a contestar tu pregunta, pero igual, ¿qué tipo de soluciones Sophos tienes actualmente? ¿La versión on-premise o la versión cloud? Permíteme, ya te digo. Bueno, nosotros manejamos el Sophos empresarial, pero digamos en estos casos no sabría decirte qué licencia específicamente, pero pues es la versión premium, si no estoy mal. Ok, hagamos una cosa. Conforme vayamos avanzando la presentación, creo que se va a ir solucionando tu duda, pero sin embargo, si tienes aún alguna otra duda adicional, podemos quedarnos al final de la sesión y conversamos más al respecto. ¿Te parece bien?
Bueno, vale, muchas gracias. Ok, con gusto. Gaby, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Avancemos. Ok, perfecto. Ok, les comentaba entonces que surgió una solución a esta disparidad dentro de soluciones de seguridad que existen. ¿Sí? Recordemos que las soluciones de seguridad no se hablan entre sí. Por ello es que no puede haber coordinación entre las mismas o inteligencia entre las mismas para poder detener ataques avanzados sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a la intervención humana. Acá también les comparto una experiencia y esto va a sonar gracioso, mas sin embargo es una experiencia de la vida real, ¿verdad? Resulta que en los pasillos de una empresa que se visitó exponiendo estas soluciones de seguridad, ellos estaban muy enfocados al tema de ciberseguridad, estaban muy preocupados por todo este tema y me resultó gracioso pasar por un pasillo y ver en un gabinete que tiene una puerta de vidrio, ¿verdad? Y había un letrero que decía, en caso de ciberataque, jale los cables. Porque lo primero que se debe hacer en caso de que un equipo esté infectado, o la buena costumbre es desconectar ese endpoint de la red para que el resto no se haya comprometido y no haya exfiltración de datos. ¿Sí? Les decía, volviendo al tema, que para esta problemática de que las soluciones de seguridad y toda cualquier solución que ustedes tengan para proteger sus activos de datos empresariales, viene siendo algo que se denomina en la industria de seguridad como los CIEM, ¿sí? Que básicamente estos CIEM son integradores de soluciones de seguridad. Por decir algo, bueno, la consola del endpoint, la consola de firewall, la consola de la parte de encriptación, la consola de la solución de dispositivos móviles, la consola, todos ellos van a enviar logs a esta consola centralizada donde va a existir una persona que correlacione todos estos eventos y con base a esto diga, señores, estamos sufriendo un ciberataque. Y estamos sufriendo un ciberataque escalonado, estamos sufriendo un ciberataque coordinado, ¿sí? Muy probable, ¿verdad? De que, volvemos al caso de Chile, ¿verdad? Ellos tuvieran una solución como estas. Pero ¿qué pasa? Bueno, lamentablemente los atacantes lo que hacen es generar este tipo de ataques en horas nocturnas porque hay menos personal, ¿verdad? Es muy probable, no estoy asegurándolo, ¿verdad? Pero es muy probable que sean horas nocturnas porque hay menos personal de seguridad que atienda, por ejemplo, un incidente como estos. ¿Cuál es el problema de esta solución? Que básicamente es costosa, depende del análisis humano. Hay una respuesta manual, amenazas e incidentes. ¿Qué pasa si la persona que está utilizando esta consola no notifica a tiempo? Hay que comprar, es un producto adicional. Y las soluciones de seguridad para estaciones y red no están conscientes una de la otra, no saben que existen. Ok, ¿cómo entonces podemos revolucionar nosotros la seguridad dentro de nuestra red? El primer paso que podríamos dar, o que Sophos propone, es tener una plataforma de administración con una amplia gama de opciones de servicios de seguridad. Esta consola es Sophos Central. Este Sophos Central básicamente es una consola donde vamos a poder administrar todas nuestras soluciones de seguridad sin necesidad de productos adicionales. Y ahí es donde existe una integración total con todos los productos que podemos administrar con esta consola. Si hablamos, por ejemplo, de los firewalls perimetrales, si hablamos del endpoint, hablamos de un módulo del InterceptX que ya vamos a tocar más adelante, servidores, dispositivos móviles, encripción, protección de correo electrónico, wireless seguro, módulos, por ejemplo, para capacitaciones como lo es el Phish Thread, entre otras cosas.
Les decía que Sophos Central va a reducir primero la complejidad de la infraestructura que tiene actualmente de seguridad. Va a poder administrar toda su seguridad en un solo lugar. Es una única consola. Y lo mejor de todo es que los productos están diseñados para trabajar juntos, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el segundo paso que dio Sophos para ayudar a las organizaciones a revolucionar su seguridad? Bueno, básicamente algo como lo es el Intercept X. El Intercept X es un add-on de seguridad que se puede utilizar para el endpoint de cualquier otra marca que ustedes tengan, o incluso para el endpoint de Sophos. Con el endpoint de Sophos, básicamente trabajan como un solo agente. El Intercept X nace de un proyecto militar de ciberseguridad de Estados Unidos, que es la DARPA, ¿sí? Este proyecto de ciberseguridad, básicamente, ellos querían, o a la empresa que se les compró esta iniciativa, que era Invincia, se les compró la iniciativa de utilizar un modelo de inteligencia artificial denominado Deep Learning. Y es que la inteligencia artificial en la parte de seguridad no está tan lejos de lo que ofrecen o lo que se está ofreciendo en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de Machine Learning, que bueno, desconozco si lo han escuchado, pero básicamente Machine Learning es añadir inteligencia artificial a nuestras soluciones de seguridad. Pero al final del día, termina siendo una inteligencia no tan inteligente por un motivo. Sigue dependiendo del aprendizaje que se le dé o que se le esté dando por parte de un humano. Es decir, si se enfrenta a una amenaza desconocida, a pesar de que ellos lo examinen por muchos atributos, pues si no lo identifican, pues lo va a dejar pasar. El Deep Learning, les decía que es un módulo de inteligencia artificial un poco más avanzado que el Machine Learning. Por ejemplo, si hablamos de Deep Learning, el Deep Learning ya lo conocemos, aunque nosotros no nos demos cuenta. Si hablamos de reconocimiento facial de Facebook, utiliza Deep Learning. Usted sube una fotografía con un amigo y Facebook puede identificar quién es su amigo. Incluso le hace la sugerencia de etiquetar a la persona correcta. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente el Deep Learning examina miles de atributos del rostro humano, la nariz, la forma de las orejas, de los ojos, de la sonrisa, de las cejas, de los párpados, etcétera, ¿no? Vamos a seguir ahí identificando quién es esa persona. Básicamente así funciona el Deep Learning. Ahora, ¿qué hablamos, por ejemplo, de los vehículos Tesla que se manejan solos? Bueno, ellos utilizan también tecnología artificial como la Deep Learning, como lo que es el Deep Learning. ¿Cuál es la ventaja de este modelo versus el Machine Learning? Que el Deep Learning básicamente es un modelo más suelto, más expedito, más rápido, menos pesado, ¿sí? Y otra de las ventajas que tiene, ya tropicalizándolo a la parte de seguridad, es en primera instancia que no depende de firmas. Y esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque lo primero que hace un malware, un atacante activo, es cortar la conexión de la solución de seguridad que existe, o incluso el sistema operativo, con el mundo. Y no el mundo, por ejemplo, de donde viene nuestro atacante, o hacia dónde va nuestro malware. Es el mundo de la seguridad, de las actualizaciones del sistema operativo, las actualizaciones de la solución de seguridad, las firmas. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, con el Deep Learning de Sophos, por ejemplo, se puede detectar un malware en menos de 20 milisegundos. Va a proteger el host incluso cuando está desconectado. Esto es también una ventaja y esto es un salto al futuro porque no dependemos, por ejemplo, de una comunicación hacia, como les decía, hacia Sophos Central para poder detener una nueva amenaza
o una amenaza de día cero. Vamos a poder evitar el malware conocido y nunca antes visto, y vamos a poder bloquear el malware antes de que se ejecute. Para muestra, hemos preparado un video para ustedes, de igual manera, para explicar el caso. Este video que se preparó es básicamente, vamos a aprovecharnos infectando un archivo de Adobe Reader que se encontró una vulnerabilidad el 8 de julio de este año. Y lo vamos a poner a prueba con el Deep Learning de Sophos, que básicamente no tiene actualización desde hace 6 meses atrás. Es decir, no se actualiza desde septiembre de 2017. Vamos a ver si Sophos es capaz de tener una amenaza de día cero que nunca haya conocido, ¿verdad? Entonces, déjenme por favor acá. Vamos a ver cómo se comporta nuestra solución. Acá está. Escuchemos, por favor. Hola. Ok, perfecto. Como pudieron ver en el video, observar, les decía, ¿verdad?, de que perfectamente el host, estando desconectado, pudo detener una amenaza de día cero sin necesidad de que se actualizara o que hubiera comunicación con Sophos Labs para que se pudiera determinar si el archivo era malicioso o no. Eso nos da una ventaja, un salto al futuro, les mencionaba. Pero hay más. Aparte de esto, que dicho sea, es un concepto de vanguardia, ¿verdad?, con respecto a seguridad, también se ofrece algo que es importantísimo, que es la visibilidad. Se dice que el conocimiento es poder, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de una solución de seguridad actual, básicamente lo que va a decir es cuando hay una detección, es que encontré una infección, por ejemplo, en uno de los archivos que tiene David en el escritorio. Ok, listo, ya limpió la amenaza. Pero queda eso, ese sinsabor de que, bueno, ¿de dónde descargó, de dónde tomó David ese archivo que había infectado? ¿Será que hay otros equipos en nuestra red que tengan la misma infección y todavía nuestra solución de seguridad no ha notificado? Bueno, básicamente, con el root cause analysis de Sophos, vamos a poder comprender quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Es decir, tomemos el mismo ejemplo. Bueno, ese documento que David tenía en el escritorio que estaba infectado, David lo descargó de un correo electrónico, de un adjunto que venía en el Outlook, o navegó a una página web y descargó ese registro, ese archivo. Ahí es donde nosotros vamos a poder tomar acciones. ¿Cuáles acciones? Bueno, va a depender de lo que ustedes deseen hacer. Si viene un correo electrónico, bueno, ustedes bloquean el remitente eventualmente, o pueden notificar a sus usuarios con suficiente antelación para que hoy los usuarios no caigan en este timo, en esta trampa, ¿verdad? Ok,
El tercer paso que se dio fue utilizar o tropicalizar también una solución de seguridad como la de Deep Learning a nuestros firewalls perimetrales, que aparte de las tecnologías de IPS, de control de aplicaciones, la parte de inspección SSL, de la protección web, también se incluye un módulo de ATP, Advanced Threat Protection, que esto normalmente una solución de seguridad tienes que comprar tus productos para poder hacer ATP. Se incluye el Deep Learning en el sandboxing y también algo que aquí es donde vamos a enfocarnos, que es la seguridad sincronizada. ¿Sí? Ok, recordemos que normalmente las soluciones de seguridad no se hagan entre sí. ¿Qué es la seguridad sincronizada? Bueno, básicamente, aquí es donde nosotros, aparte, por ejemplo, si hablamos de un módulo de InterceptX, añadimos este firewall perimetral, vamos a poder tener un tiempo de respuesta a incidentes reducido. ¿Qué es esto de reducido? Bueno, básicamente un departamento de IT, si hablamos de un banco que tiene todo su personal activo de seguridad, más todas las soluciones de seguridad que tiene, pueden tardar incluso hasta 1 hora para poder detener y para poder detectar alguna amenaza dentro de su red. Si hablamos de un departamento de IT normal, pueden tardar hasta semanas. ¿Sí? Bueno, el tiempo de respuesta a incidentes es reducido. ¿Por qué? Bueno, veamos este escenario. ¿Cómo es que funciona la seguridad sincronizada? Este es la red de endpoints que ustedes tienen y este es el firewall perimetral que ustedes tienen. Este firewall, dicho sea de paso, se puede implementar de varias maneras. Puede ser de manera de score, puede ser de bridge, puede ser de gateway, como ustedes lo quieran configurar, pero aún así va a funcionar la seguridad sincronizada. Digamos que este endpoint de David se vio comprometido. Es decir, hay un malware ahí de cualquier tipo. Entonces, normalmente esto notificaría solo a la consola de administración del antivirus, teniendo así nuestro atacante posibilidad de exfiltrar todos los datos. Bueno, con Sophos y la seguridad sincronizada, en el momento que este endpoint se vea comprometido a una identificación instantánea, él va a compartir instantáneamente su estatus sobre el usuario y sistemas y procesos responsables con el firewall. El firewall, a su vez, va a decir, pasó algo con ese endpoint. Lo mejor es desconectarlo del mundo. Como les decía, el firewall va en primera instancia, y esto es con la nueva versión 17.5, va a notificar al resto de endpoints que están en esta subred que no escuchen tráfico de este equipo que está infectado. Le va a decir a las redes subyacentes, señores, no escuchen tráfico de este señor que está infectado. Y lo mejor de todo es que va a bloquear el acceso de este equipo hacia el mundo para que nuestro atacante no pueda seguir robando datos o no tenga acción o margen de acción en este equipo. Mientras a su vez Sophos Clean hace su labor, detiene la amenaza, la limpia, y cuando está limpio, él mismo le va a notificar al firewall, señor, ya estoy limpio, por favor denme acceso al resto del mundo, y a su vez él de manera automática le va a volver a dar acceso, por ejemplo, a los servidores de files, a servidores de bases de datos, a internet, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tarda esta respuesta automática? 15 segundos. 15 segundos. Y en 15 segundos, señores, básicamente es un tiempo récord. Sin necesidad de quebrar el vidrio y desconectar los cables, como decía ese letrero. Sophos es el único vendor de seguridad que utiliza el estado de salud del endpoint en reglas de firewall. Pero hay más novedades. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuáles son las novedades que se han agregado en la seguridad sincronizada? Bueno, básicamente al InterceptX
se le agregó un módulo de EDR, Endpoint Detect and Response, que es también básicamente un concepto nuevo que se está introduciendo en el mundo de la seguridad. Básicamente, con respecto a la seguridad sincronizada, es que el InterceptX EDR puede bloquear automáticamente, sin necesidad del firewall, el equipo que está comprometido. Es decir, si el estado del equipo pasa a rojo, entonces él va a bloquear el tráfico de ese equipo para que no haya exfiltración de datos, mientras se pueda solucionar. Incluso el administrador va a poder desde Sophos Central aislar ese equipo cuando haya una notificación o una alerta de seguridad. Obviamente trae más cosas el EDR, pero estamos hablando de seguridad sincronizada, por ello no vamos a profundizar más en este tema. También con la nueva serie de los APX, de los puntos de acceso seguros de Sophos, que aparte de que traen tecnología Wave 2, pueden ser administrados a través de Sophos Central, como decíamos, etcétera, etcétera, se incluye también seguridad sincronizada sin necesidad del firewall. Por ejemplo, acá en este diagrama, ustedes tienen su equipo con el endpoint de Sophos, ¿sí? Tienen un punto de acceso de Sophos. En el momento de que este endpoint se ve comprometido, es decir, se ve con algún tipo de infección de malware, va a notificar a Sophos Central, y Sophos Central a su vez le va a notificar al punto de acceso para que le quite la comunicación a Internet y al resto de la red a través del wireless. ¿Sí? Y bueno, eventualmente cuando ya esté Sophos Clean hace su trabajo, entonces le va a volver el acceso a la red wireless. Pero no se queda atrás. Si hablamos, por ejemplo, de dispositivo móvil, eventualmente, si el dispositivo móvil, ustedes tienen alguna política, como con Sophos Mobile, y la persona que está dentro de la red incumple esa normativa, ese compliance que ustedes hicieron, bueno, básicamente va a suceder lo mismo. Les va a negar el acceso a la red wireless o a la regla que ustedes tengan predefinida. También la nueva versión del sistema operativo del firewall, decía 17.5 en adelante, introduce CASB, ¿verdad? Para los que no conocen, el CASB, ¿verdad? Es Cloud Access Security Broker. Básicamente es lo que le va a dar visibilidad a ustedes de cuáles aplicaciones en la nube se están utilizando, por ejemplo, Dropbox, por decir algo, Google Drive, etcétera, etcétera. Aparte que va a seguir compartiendo el estado de salud del endpoint, y también hay una sincronización de aplicaciones, es decir, un firewall ahorita lo que hace típicamente es todo lo que son aplicaciones lo hacen por firmas. Bueno, Sophos también funciona con firmas, pero también como se están compartiendo el endpoint y el firewall, se están compartiendo información, el endpoint le va a decir al firewall, hey, firewall, vea, yo estoy corriendo estas aplicaciones. Entonces, el administrador va a poder controlar esas aplicaciones a través del firewall para aquellos usuarios también quisquillosos, ¿verdad? Que traen algunas aplicaciones desconocidas dentro de nuestro ámbito empresarial. Acá uno de los comentarios para finalizar. Ninguna empresa está cerca de proporcionar este tipo de comunicación entre productos de seguridad de endpoints y redes. Importantísimo también que Sophos ha sido galardonado recientemente como una solución AAA para tanto small business como enterprise. Esto nos da también un gran alivio a aquellas pequeñas empresas o pymes que necesitan una solución de seguridad robusta. También no es un secreto, ¿verdad?, que es mentira y es un mito también que solo las grandes empresas sufren ciberataques, ¿no? Más bien los pymes son los que están más expuestos a este tipo de ataques. Gabriela, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda.
Por favor, indicarnos si alguno tiene alguna consulta que realizarle a David para habilitarle su micrófono y que pueda realizarla. Bueno, al parecer no tenemos más consultas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión del día de hoy. Para cualquier consulta adicional pueden ponerse en contacto con nosotros. Pueden visitar nuestro blog también, donde vamos a tener toda la información. Que tengan un muy buen día. Gaby, ¿Sí? tal vez el compañero que hizo la pregunta al principio, tal vez él pueda quedarse un par de Alexander. segundos más. Claro, Ajá. por supuesto, ya voy a habilitarle el micrófono. Gracias. Alexander, adelante. Buenos días, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, buenos días. Bueno, sí, lo que te estaba diciendo, nosotros, pues la misma pregunta que te realizaba al principio, pues ya puede ver la variedad de servicios que ustedes utilizan. Pareció pues un servicio completo, pues, y pues me gustaría entonces saber esos servicios que están ahí, cómo o dónde puedo yo adquirir información, digamos, en estos casos para complementar lo que ya poseo. Ujú. Oiga, en primera instancia, lo que debemos averiguar, bueno, es el tipo de licenciamiento que tienes. Eso lo puedes canalizar a través de Gabriela, ¿verdad? Mándale un correo a ella para que un asesor de SoftwareOne te contacte y puedan ver eso. ¿Cómo puedes hacer seguridad sincronizada? Tienes que tener por lo menos, bueno, ahora con el EDR realmente bastaría con eso, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, quieres la parte de la seguridad perimetral y el endpoint, los requisitos son los siguientes. Tienes que tener un endpoint de siguiente generación administrado a través de Sophos Center. ¿Tú lo administras a través de Sophos Center o lo administras Sí. desde una consola que tenga en servidor de ustedes? No. Cuando nosotros realizamos verificación de servicios de virus en estos casos es a través de Sophos Center. Por Ok, ejemplo, en esta parte de mis productos aparece, tengo dos opciones, que es la de Endpoint Protection y la que dice Server Protection. Tengo estas dos opciones. ok, perfecto. Bueno, con eso del endpoint puedes hacer seguridad sincronizada. Más sin embargo, lo que yo te recomendaría es, antes de moverte a la parte de seguridad sincronizada, es utilizar el Intercept X. Creo que, digamos, como la sesión no era acerca de Intercept X, no se pudo entrar más a detalle de todas las ventajas que tiene, pero, por ejemplo, el Intercept X no pregunta el qué, sino el cómo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿recuerdas el tema de vulnerabilidades que estábamos hablando? Ya, Ok, bueno, el tema de las vulnerabilidades, te decía que cualquier malware que tú quieras ver, se va a aprovechar de esa vulnerabilidad, de ese fallo de seguridad. Bueno, el Intercept X va a quitarle todas las herramientas que tiene el malware para infectar el equipo. No importa qué tipo de malware sea. No importa si es visto, si antes se vio o no se vio. ¿Por qué? Porque al final del día, y como te digo, Ran, este malware se va a aprovechar de ciertas técnicas, ¿cierto? O de ciertas condiciones para poder propagarse en el equipo. En el momento que el InterceptX detecta que algún tipo de proceso, de archivo, etcétera, va a utilizar esas herramientas, entonces ahí es donde él lo bloquea y notifica. Por eso es que, como viste en el video, no importa si el InterceptX está o no está actualizado, ¿verdad? Al final del día, con estas herramientas, que son muy pocas que se desarrollan por año, ¿verdad? O sea, si hablamos, te decía al principio que son 400.000 firmas que se hacen al año de malware. Con estas herramientas que te digo que usan los atacantes para infectar los equipos, si acaso son poco más de 20. Entonces es más fácil
eliminar las herramientas que eliminar digamos, el virus como tal, El ¿verdad? virus. Ujú. Por eso es que los equipos no se pueden infectar, ¿verdad? Correcto. Entonces, para lo que es directamente información sobre el Intercept, ¿a quién podría enviarle el correo para que pronto me envíen información sobre esto? Ajá, Gaby, ¿puedes enviarle el correo al señor? Si gusta, escríbame su correo en una de las consultas y yo con mucho gusto se lo hago llegar a uno de los asesores para que lo contacte. Ah, bueno, de acuerdo. Vale, muchas gracias. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra duda tenés? ¿No? Por acá No, tengo, por el Ok, momento no. Muchas gracias. con gusto. Gaby. una consulta de Carlos Mario Jaramillo que pregunta qué precio tiene la solución. Eso es igual, ¿verdad? Tiene que contactar a un asesor porque yo el tema de precios sí no lo manejo, Gaby. Perfecto, entonces, si gusta igual, me brinda su correo electrónico y el país de donde nos está escuchando para poder acercarlo a un asesor que le brinde toda la información. También les pedimos que contesten la encuesta. Ahí van a quedar, anoten ahí sus datos para poder contactarlos y hacerles llegar más información sobre este tema. Perfecto. Bueno, un gusto a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y Gaby, no sé si tienes algo adicional. Creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por favor, déjennos en la encuesta sus datos y nos vamos a poner a la brevedad de lo posible en contacto con ustedes para brindarles toda la información. Perfecto, gracias. Que tengan un excelente día.